todo lo que le está pasando ahorita a mi papá no se lo merece, la neta. Tú te llevas bien con Ángela y me ha tocado el corazón porque me he sentido con ganas de un momento que te estabas hablando de tu padre de llorar. Emiliano Aguilar está aquí en el programa con nosotros. No, muchas gracias. No, muchas Emiliano, gracias. bienvenido. No, muchas gracias. En medio de toda la controversia que siempre te vemos tener, quiero que te sientas como si has venido a un spa, a darte un masaje, a divertirte, entretener. ¿O no, Raúl? No, sí. Que la pases bien acá, que la pases bien con nosotros. No, muchísimas gracias. No, primeramente, muchas gracias por tenerme aquí, la neta. Ay, yo veía esto en la tele. ¿Viniste porque estás lanzando un nuevo disco? Sí, de hecho, ahorita, gracias a Dios, me está yendo bien con la rola de Harley Quinn y Guasón. Ahorita, hoy, de hecho, llegó a los 3 millones. Ayer, perdón, llegó a los 3 millones. ¡Qué bueno! Sí, se escucha en 96 países. Ahorita la rola está, gracias a Dios, está muy fuerte. Y voy a sacar el lunes. El lunes sale la de Puño de Tierra, que estoy haciendo 10 canciones, que va a ser un álbum dedicado a mi abuelo, por el que el público me lo pidió. Yo no canto, yo no acá ni nada de eso, pero Don Antonio Aguilar, o sea que don Antonio Aguilar, que cantaba Puño de Tierra, tú has querido hacer un homenaje completo con canciones. Y me imagino que tú creciste escuchando canciones de tu abuelo. Sí, para mí me encantan las canciones de mi abuelo. Pero ¿en qué, o sea, lo vas a hacer en qué género? No, o sea, la mantiene. ¿Te recuerdas mucho a tu abuelo? ¿Vale? ¿A tu abuelo dijiste? Sí, a mi abuelo. ¿Lo recuerdas mucho? Sí. Bueno, tengo momentos... Bueno, tengo una memoria de él bien chida, la verdad que nunca se me olvida. Pues ya ve que mi abuelito estaba batallando con muchos tipos de cáncer y estaba muy malo al final. Entonces dio un último tour. Y pues estaba sentado porque no se podía parar. Y yo vi, porque tenía como 10 años, no me acuerdo. Y yo vi que todos estaban, Antonio, y se paró por la gente, ¿sí me explico? Ay. Entonces, para mí, pues mi abuelo es una inspiración, porque yo estoy aquí por la gente. ¿Sí? Qué lindo, ¿verdad? O sea, yo no soy nadie, ¿sí me explico? O sea, yo estoy aquí porque la gente me puso aquí. Yo no soy nada especial, la neta. Yo al chile, yo no más soy una persona que empezó a bailar una cumbia y pues a lo mejor mucha controversia, pero no... Pero Emiliano, tú lo llevas en la sangre. No es que no eres nadie, tú lo llevas en la sangre. Tú eres parte de una familia legendaria de México. Obvio que hemos visto controversias que han tenido a nivel personal, pero tú llevas la música en la sangre. Nunca digas yo no. Tú llevas la música en la sangre. Sí, y yo estoy muy agradecido de tener un legado como el de mi abuelo. Pues, o sea, sí me explico, estoy muy agradecido, estoy muy bendecido, la verdad. Es una bendición y también una maldición en algunas cosas. Claro. Déjame preguntarte una cosa. Sí. Hemos vivido aquí en este programa las peleas que has tenido con tu papá, con Pepe Aguilar. ¿Desde cuándo comenzó esto? No, siento como que no es una pelea, no tenemos diferencias, pero empezó pues, como hace 4 años. 4 años. Es que yo tengo 4 años que no hablo con él. ¿Por qué comenzó alejamiento, podemos decir que hemos vivido el alejamiento. ¿Por qué comenzó esto? ¿Anda? ¿Por qué comenzó No llegamos a acuerdo yo y mi papá. Yo siento que yo y mi papá somos muy similares y como que chocamos. Pero mi papá no es una mala persona, la neta. Mi papá, yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Todo esto que está pasando no es culpa de mi papá. La neta, mi papá es una muy buena persona, la neta. Tú has dicho públicamente. Yo lo conozco y yo creo que es buena persona. Es muy buena persona, mi papá. No es como porque todos le dicen que Pepe Jonce y todo eso. Y la neta, todo lo que le está pasando ahorita a mi papá no se lo merece, la neta. Pero Emiliano, tú has dicho públicamente ya que si hay una persona con la que te quieres reconciliar de la familia, es con tu padre. Sí. ¿Por qué tú piensas que le está pasando esto a tu padre ahora? Pues por equivocaciones de otras personas. Porque mi papá ahorita, si vemos realmente las cosas, mi papá no sale a hablar, no sale a decir nada, ¿sí me explico? O sea, mi papá, yo creo que también está bien cansado de todos estos problemas, él también. Ya tiene demasiadas cosas en su vida y yo lo conozco, o sea, mi papá tiene muchas cosas y siempre está trabajando todo el tiempo. Yo cuando iba para allá siempre trabaja todo el tiempo. Es una de las personas más trabajadoras que conozco, la neta. Y siempre está trabajando todo el tiempo. Entonces yo me pongo a pensar y digo, con todo el trabajo que tiene,
más todo esto que está pasando con mi hermana y con Nodal y con todo ese rollo y todo eso, pues ha de estar bien estresado y bien agüitado, la neta, bien triste, muchas cosas. Yo tuve un concierto en Bésame Mucho. Fue el primer concierto que acá grande que tuve. De hecho, canté en el mismo escenario que mi papá. Es un logro chido. Pero mi papá no lo había visto en 3 años. Y él estaba cantando y me puso un pasamontañas y como guantes y lo fui a ver. O sea que fuiste incógnito, nadie se dio cuenta que eras tú. Pero sí, no, porque no quería quitarle. ¿Qué pasó? Porque si yo me quitaba la máscara o el pasamontañas, todos iban a voltear a ver a mí y ya no le iban a poner atención a mi papá. Entonces, bueno, es lo que yo pienso, no sé si hubiera pasado eso, pero yo me quedé con el pasamontañas. Bueno, sí, porque me la quité por un segundo y alguien se quiso tomar una foto conmigo y le dije, pero aguanta, no digas nada porque nomás quiero ver a mi papá. Y pues estaba viendo a mi papá y pues mi papá canta bien chido, la neta, y canta bien padre. Y yo lo estaba viendo y pues sí dio como, o sea, me dio tristeza, pero también porque se ve más grande, ¿sí me explico? Se ve más estresado. Y lo que pasa con tu hermana también, lo que está pasando ahora, después de la boda con Cristian Nodal, nosotros vamos a ir a una pausa y yo quiero que tú me digas, ¿qué si esto es lo que le ha afectado a tu padre después de que Cristian Nodal se casó con tu hermana? A ver cuál es lo que tú piensas de todo esto. Ya regresamos con más del Gordo y la Flaca. Bueno, seguimos aquí con Emiliano Aguilar y yo le estaba preguntando que los problemas que vienen, que tú estás peleado más o menos con tu padre, vienen a raíz de... ¿Y tú crees que esto afectó mucho también cuando Cristian Nodal se casó con tu media hermana? Sí, yo creo que desde ese momento cambiaron muchas cosas. Muchas cosas. ¿Sí me explico? Y mi papá, creo que pues al principio estaba bien y ahorita ya no. ¿Sí me explico? Y ahorita... Pues está gacho ver a mi papá así, la neta. No me gusta verlo así, pero pues al fin de cuentas no puedo hacer nada. Algún día quisiera hablar con él otra vez. A mí me encanta saber que estuviste presente en un concierto de él, enmascarado, o sea, totalmente incógnito. ¿Por qué no te acercaste? ¿Por qué no trataste a lo mejor de tener, no sé, un encuentro? ¿Le mandaste algún video? Papi, estoy acá. Le voy a decir la neta, cómo va. Las cosas como son. Lo vi a mi papá y dije, lo voy a saludar después. Volteé a la izquierda, ya no quise saludar. Ahí piensen por qué. Porque hay gente, eso es alguna porque alguien estaba ahí que no quería ver. Tú te llevas bien con Ángela y... Pero ¿qué le dijeras a tu papá? Ahora si esa persona no está ahí, ¿qué le dijeras a tu padre? No sé. ¿Cómo estás, papá? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Y ya. ¿Lo extrañas? Mira, no quiero venir aquí a autocomisararme aquí enfrente de todo, pero pues a fin de cuentas todo hombre quiere a su padre, ¿sí me explico? Machi. ¿Y todo padre quiere a su hijo también? Uh-huh. Sí, y yo a veces quisiera que mi papá no fuera famoso, ¿sí me explico? Y que nadie, o sea, porque si mi papá no fuera famoso, nadie fuera famoso. Y si mi abuelito no fuera famoso, nadie fuera famoso. Entonces yo quisiera que él no fuera famoso para yo poder ir a comer con él, platicar, ¿sí me explico? Pero yo entiendo que tiene muchas cosas y ahorita con todos los problemas que están pasando tiene muchas cosas más. Pero yo lo quiero mucho a mi papá. Mi papá es otro rollo. Cuando estamos solos, él y yo, es otro rollo. Solos, él y yo. Mi papá es otro rollo. No es nada que ver cuando está con su familia a que cuando está conmigo a solas, la neta. Y cambiando de tema, Arcángel. ¿Qué pasó el otro día cuando escuchas a Arcángel en medio del concierto mandar este mensaje? ¿Lo viste en Instagram? ¿Alguien te llamó? No, nomás lo vi en Instagram y pues me llenó de rabia. Yo dije, pues, ¿por qué tuviste que decir eso, carnal? O sea, no había ninguna razón por cuál decir eso. Y nos dijo indios.
a nosotros los mexicanos. Entonces, pues yo le dije, carnal, pues si quieres te puedes pagar un tiro conmigo, no hay pedo. Pero pues yo sé que no lo va a hacer. Pero yo defiendo a México siempre. Siempre. Para mí México no sabe la gente cuánto me ha dado. Bueno, también en todo Estados Unidos. Vives en México, ¿verdad? ¿Tú yo vives en México? Yo vivo en Jalisco, sí. En Jalisco. Sí. Y yo estoy bien agradecido con toda la gente. Pero yo no creo que exactamente lo hizo en contra de México. No, él pidió porque es un problema de toda América Latina. Lo hizo en todo. Es un problema de América Latina entero. Y Arcángeles es un cantante muy respetado. Y estaba en España. Y quizás eso es su punto de vista. Sí. No, el otro día pidió disculpas. Él salió inmediatamente a pedir disculpas porque creo que se dio cuenta que se le fue. La regó. Y pues obviamente la gente se va a enojar. Porque, o sea, es toda Latinoamérica, México incluido. Entonces, yo siempre defiendo a México y siempre lo he defendido. O sea, siempre con el presidente de Estados Unidos, con todo eso. Yo siempre defiendo a México en donde vaya. Siempre defiendo a México. Tú sabes lo que yo quisiera. En este programa no sé si lo está viendo tu padre o no, pero me encantaría que tú y tu padre se reunieran, aunque sean solos, ustedes dos, y hablaran de los problemas y se resolviera esto. Porque como te dije anteriormente, todos los padres quieren a sus hijos y sus hijos al fin y al cabo necesitan a su padre. Sí, todo hombre ocupa a su padre, la neta. Tú eres papá. Sí, yo soy papá. Y puedo entenderlo un poco más. Pero sí. O sea, yo sí quisiera hablar con mi papá otra vez. Y sí lo voy a hacer. Segura que le encantaría también. Y sí lo voy a hacer. Contigo. Pero ahorita no es el tiempo. ¿Tú estás dispuesto a ir a un concierto y verlo allí y hablar con él? Sí, pero ahorita no. Quiero lograr más cosas de yo mismo. Y ya cuando logre más cosas de yo mismo, para demostrarle a todos que yo sí puedo, le voy a invitarlo a comer. Y yo pagar. Y yo pagar la cuenta. En vez de que él pague la cuenta como le paga a todos la cuenta, no, yo se la pago. Y lo que quiera. Pues entonces que te vaya muy bien a partir del lunes. Tu música, un puño de tierra, sí. Ese homenaje que le estás haciendo a canciones de tu abuelo, sí. Que el público lo reciba con amor, con cariño y que puedas sacar a tu papá muy pronto y que pagues tú. Nos puedes invitar a nosotros y pagar también. No, yo con ustedes, yo la verdad estoy bien agradecido con ustedes, la neta, ustedes se la rifan machín. Televisa es otro rollo, está bien chido, la neta, muchísimas gracias, en serio, de todo corazón. Bueno, tratamos de apoyar a muchas, no son la primera familia que han tenido problemas así públicos y obviamente uno lo sufre al lado de ustedes, aunque tú no lo creas, uno se quede y lo hable, dice, ojalá que esta gente, por favor, que asienten cabeza o que venga un angelito y los toque. Mira, ha sido un placer tenerte aquí en el día de hoy, de verdad. Y de verdad me ha tocado el corazón, porque me he sentido con ganas de un momento que te estabas hablando de tu padre, de llorar, porque conozco a tu padre y lo queremos y sé mucho. Lo que está pasando en este momento. Y yo sé que él piensa que también nosotros estamos en contra de él aquí en El Gordo y la Flaca y todo eso. Pero eso me importa, no me importa, pero tú eres su hijo. Y de verdad que ojalá que se resuelva el problema. La familia es lo primero. Ven, dale un abrazo, que te queremos mucho. Teníamos miedo que vinieras aquí, que a lo mejor... No. Un placer. Todos tienen miedo. A casi 11 años de la muerte de Joan Sebastián, los líos y pleitos por la herencia del cantante no paran. Incluso ahora la pelea incluye a una ex esposa suya. Oigan, hoy se vieron la cara todos los hijos de Joan Sebastián. Ella en una corte en McAllen, Texas. Vamos a ir en vivo con Camila Peña para que nos dé detalles de todo lo que allí sucedió. Camila, ¿nos escuchas bien? Adelante, cuéntanos. Claro que sí les escucho, compañeros. Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto, Raúl y Lili. Bueno, yo me encuentro, como lo mencionaban, aquí en la corte, en donde hace apenas unos minutos acabamos de ver a la ex esposa Erika Alonso salir del tribunal. También pudimos estar aquí a lo largo del día, desde las 9 de la mañana más o menos, estuvimos aquí presentes dándole seguimiento a este caso, que como sabemos muy sonado, ya que continúa la batalla legal en cuanto a la herencia del fallecido cantante Joan Sebastián. Ahora nosotros estamos todavía a la espera de que
José Manuel nos haga un comentario, pero sí lo vimos que estuvo hablando ante el tribunal en esta tarde. También lo estuvo haciendo Juliana, la hija del fallecido cantante. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con la exesposa Erika Alonso, quien nos comentó algunas palabras. También lo hizo uno de los abogados de este caso. Vamos a prestar mucha atención. Quiero confirmarles, ayer llegó José Manuel Figueroa González, el hijo de mi ex esposo, diciendo que yo no he entregado contabilidad a esta asociación. La verdad, eso es una mentira. Aparte de eso, nunca he reclamado que soy heredera, como lo dice él. Lamentablemente, José Manuel no sé en qué se basa, si solamente en decir mentiras o inventar cosas. La realidad es que este expediente está más que claro. Nunca me he presentado diciendo que soy heredera. No tengo ningún interés como heredera, ni nunca lo he pretendido. Tengo el interés de que se haga justicia. Que se haga justicia para 4 herederos que no han recibido nada. ¿Quiénes son los 4 herederos que no han recibido nada, Erika? Lamentablemente, los nietos de Joan, que son los hijos de los 3 hijos que lamentablemente tampoco están con nosotros. Que fallecieron ya, lamentablemente. Y mi hija, lamentablemente. En nombre de toda la familia Figueroa quiero darles las gracias por estar presentes, por acompañarnos a todos. Perdón que yo me involucre porque ellos me lo piden, si no, no lo haría, no me metería en lo que no me importa. Para no entorpecer el proceso, no vamos a dar ningún tipo de declaración, ni la familia Figueroa ni nadie más, pero sí les queremos agradecer estar acá. Fue una jornada muy provechosa, solo puedo decir que se va la familia Figueroa muy contentos. ¿Se traslada el caso a México? No sabemos, no podemos decir nada sobre el fondo del proceso. Sigue todavía, van a haber más audiencias, pero fue una jornada muy provechosa. ¿Con qué te quedas hoy, José Manuel? No vamos a dar declaraciones y les agradezco que nos entiendan. No queremos entorpecer el proceso, nada más eso. Muchas gracias. ¿Te sorprendió ver a tus tíos aquí, a tus tíos y a tus tías? No. ¿Cómo está tu relación con ellos, José Manuel? ¿Vas feliz? Muy contento. Muy contento. Nos vemos en México, muchachos. Gracias, Después me toca trabajar, vámonos para allá. Órale, ¿presentaciones dónde? Ya estás Trabajar. ¿Dónde trabajas hoy? Voy para Toluca, hermanito. ¿Qué proyectos tienes, José Manuel, en el ámbito de la música? Discos, trabajar, sacar a mi familia adelante. Pero bueno, muy importante mencionar que, como sabemos, a inicios del 2025, la exesposa del fallecido emitió una orden, esto buscando identificar posiblemente a los herederos de Joan Sebastián, señalando que el cantante no dejó como un testimonio escrito como tal. Y bueno, como le digo, nosotros estaremos aquí pendientes a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Cabe destacar que estaríamos siguiendo también el caso muy de cerca para saber qué es lo que aquí se presentó. Reportando en vivo desde la ciudad de Edinburgh para ustedes, yo soy Camila Lerma Peña. Compañero, regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, de Camila, verdad, muchas gracias, en vivo desde allá. Raúl, estos son los problemas, como tú dices, de no tener un testamento en lugar, en pie, cuando uno a lo mejor piensa que va a vivir mucho más de lo que va a vivir. Obviamente hay gente que dice el caso como tal, la parte legal debe ser donde él falleció, que es en México. Sin embargo, si él se casó con esta señora en Estados Unidos, que no me consta, no sé en qué lugar a lo mejor tiene que hacerse acá, porque al final es la ex esposa, pero es la que estaba con él en el momento que él fallece. Yo me imagino que mientras él estaba vivo le dio dinero a su hijo Joan, a su hijo, le tuvo que a José Manuel Figueroa le tuvo que dar dinero, como hace mucha gente, que quizás José Manuel Figueroa tiene. El problema son las propiedades que él tenía, no sé si tenía muchas propiedades muchas caballerizas, ranchos, eso sí. Esto es un problema con las propiedades, porque ustedes recuerdan lo que pasó con las propiedades de Juan Gabriel, que también era un dolor de cabeza. Y sigue todavía en todo eso. Esto, y siguen todavía en esto. Esta gente nunca están bien organizados. Uno no quiere organizarse para la muerte. Los latinos a veces son los peores en organizarse para esto. Yo sé. Yo conozco otras personas que sí son también hispanos y están todo el día cambiando las cosas, poniendo cuando se muera lo que va a pasar, esto, lo otro. Pero hay mucha gente que no se preocupa y dice, oye, cuando yo me muera, sálvese quien pueda. Porque, de verdad, cuando yo me muera, sálvese quien pueda. Mi testamento se va a llamar Sálvese quien pueda. Ay, Raúl. Bueno, ojalá todo esto se arregle porque ahí están todos los hijos y toda la familia. Y eso es lo que dice la gente. Después de 3 años de la
de José Julián Figueroa siguen los problemas y líos alrededor de la herencia que dejó el joven a su pequeño hijo. Si no, miren mi Instagram. Titi te preguntó. Ahora, incluso su abuela, Maribel Guardia, recientemente tomó una drástica decisión sobre la que ella le heredará a su nieto. Vamos a ver lo que dijo. Todo indica que los problemas legales que enfrenta Maribel Guardia por la crianza y herencia de su nieto José Julián al parecer subirá un poco de nivel, porque ahora la batalla no es directamente contra Imelda, sino contra la periodista Adis Tuñón, quien acaba de ser nombrada tutora de su nieto. Me da mucha tristeza la persona que pusieron, porque no se puede ser juez y parte. Hay un conflicto de intereses. El niño, ustedes tienen que pensar que el niño, si no el niño ahorita ya tendría la herencia. Claro. Ya la tendría. Entonces, esta persona no va a defender al niño, va a defender a la mamá, porque es familia de ella. Para los que no lo saben, Nadis es tía abuela de Imelda, la mamá del pequeño. Entonces, sí hay un conflicto de intereses, porque aquí se trataba de defender al niño de que recibiera su herencia, que no la ha recibido. Y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa. Y esta señora, bueno, la felicito porque ella está tan feliz. Parece la primera dama de la República. Ella está empoderada, está feliz. Me da mucho gusto porque yo nunca la vi por mi casa en los 8 años que vivió el niño conmigo. Nunca fue a verlo, nunca fue a un cumpleaños, nunca fue una Navidad. Jamás llegó a la casa. Entonces, bueno, espero que este último año haya tenido contacto con él para que tenga un acercamiento de verdad amoroso hacia el niño, ¿no? A Maribel también le preocupa que el niño al final se quede sin un centavo de lo que perteneció a su padre. Me preocupa también la herencia del niño, porque obviamente de ahí van a pagar a los abogados, quién sabe qué cantidad exorbitante, quién sabe cuánto le irá a quedar al niño al final. Por todo esto, Maribel está tomando algunas medidas para que si su nieto pierde lo que le dejó su padre, por lo menos no pierda lo que ella le dejará cuando fallezca. Tengo algunas cosas ya a nombre del niño, por supuesto, que se le entregará cuando tenga 30 años, que ya él sea un adulto y que tome sus propias decisiones. Creo que va a ser importante para él. Ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte. Bueno, una pelea muy pública, Raúl, y que han tenido que tener por todo lo que ha pasado. Eso ya no me interesa, eso es más que aburrimiento, es lo mismo todos los días. Sí, pero para ella no, tiene el dolor de que perdió el hijo, de que ahora perdió el nieto. Es la misma pelea todos los días, llevamos hablando de esto por 2 meses. Y es el mismo dolor diario, entonces yo la entiendo, pero bueno. Me fui de vacaciones en España hace 2 meses atrás y estaban hablando de esto 2 meses antes y seguimos hablando de lo mismo todavía. Ojalá se arreglen en algún momento. Bueno. Señores, siguen saliendo noticias de la hospitalización de Luis Miguel, que reportamos aquí en exclusiva en El Gordo y la Flaca antes que nadie, y estábamos hablando de esto desde el primer día en el hospital Mount Sinai de Nueva York, que no habíamos dicho el nombre del hospital hasta el día de hoy por primera vez. Bueno, vamos a ir en vivo con Yelena Solano, que nos tiene lo último sobre el Sol de México. Yelena, tenemos entendido que ya le dieron de alta. ¿Esto es algo oficial? Adelante. Bueno, no es algo oficial, supuesta y alegadamente, según mis fuentes, ya Luis Miguel no se encuentra en ese hospital, lugar donde estuvo supuestamente hospitalizado por varios días. Yo misma también en el día de hoy y desde anoche más bien he estado llamando al hospital, encargándome de asegurarme de que la noticia fuese real. De hecho, llamé y pregunté por su nombre, su apellido de su madre. Ustedes saben que es el que él supuestamente estaba utilizando, y me dijeron de que a él le acaban de dar de alta. O sea, ya él no se encuentra en ese hospital. Aparentemente, ¿dónde está? No sabemos, pero le tengo este detalle y mucho más que está pasando aquí en la ciudad de Nueva York este fin de semana. Veamos. Y ni busquen a Luis Miguel en Nueva York, porque ya nos contaron que abandonó el hospital y ahora mismo no sabemos si sigue en la Gran Manzana, si viajó a Italia o si está descansando en Vietnam. Ahora sí te escuché. Ok, ahora, tu información de Luis Miguel sabemos que no podía ser mejor. Sabemos que llevaba casi 10 días en el hospital. Tú sabes exactamente con los problemas que tenía cuando llegó, que fue una situación seria. Después de 10 días le dieron de alta.
y estaba en un hospital que es uno de los más reconocidos en el mundo para problemas del corazón cuando uno va. Eso sí, claro. Mount Sinai, Raúl, es de los más respetados el de Nueva York. La nación entero, el de Nueva York. Así es. Yelena, ¿tú sabes más o menos si salió ayer o hoy en la mañana o no? Yo llamé anoche y me dijeron que le habían dado de alta. Llamé esta mañana también, me dijeron que le había dado de alta. La persona que me está informando me dijo que ya él no se encuentra en el hospital. De hecho, chequearon varios de los pisos del hospital y Luis Miguel no lo encuentran por ningún lado. Muchísimas gracias, Yelena. Imagino que no lo van a encontrar tampoco si termina de salir del hospital. Después de estar 10 días en el hospital, tiene que estar en algún lugar descansando. Le deseamos lo mejor. Tú sabes que hoy me siento bien, Lili, porque vine aquí, miren cómo tomaste café, ¿tú te sientes bien? Yo el mes que viene voy a hacer un año ya que me operé de la barriga. Wow, Raúl. Y me estaba diciendo todo el mundo aquí, estaba hablando con Paola Gutiérrez de Despierta América y me dice, nunca te he visto tan flaco en mi vida, luces espectacular, no tienes barriga, tirándome piropos, tratando de decir... No lo podía creer. Entonces, ya tengo a Jackie Guerrido que siempre me está tirando piropos. Claro. Entonces, me siento bien. Te sientes bien, Raúl. Y Ninel, como no ha venido, eso es lo que pasa. Hace un año que no viene, pero en cuanto Ninel entre por la puerta va a decir, gordo. No, qué pero bueno que sigo siendo gordo, Lili, porque peso 255 libras. ¿Tú sigues siendo gordo? Yo soy gordo, pero que me quité esta barriga de encima. Si a ustedes les molestaban lo que me caía la barriga a mí después de perder de peso, se la hubieran quitado también. Ay, mi gordo, claro que sí. No, Estamos felices. Sí. Esto no es un problema de cirugía plástica de la cara para lucir más bonito, que vayan algún día me la hago si puedo. Pero después de lo que pasé por aquí no creo. Pero esto, después que yo me quité esto, que tú sabes. Y con la que hay que hablar es con Mili. Era una cosa para así ver que hacía ejercicio, de verdad, me molestaba el impacto, esto, lo otro, mira. Pero con Mili es que hay que hablar. Ahora me siento mucho mejor que cuando Pero hay que ver el impacto que causó en la vida de Mili, que tú no tuvieses eso ahí. No, porque después todo se me encogió, se me metió para adentro. Es una cosa con la que hay que hablar es con Mili. Todo tiene, mira. El tamaño no importa, no siempre. Uno siempre paga un precio por las cosas que hace. Sí, pero todavía puedes hacer eso. Se mejora una cosa y se empeora La gente me dice, no, vas a estar mucho mejor, tú verás que va. Y ahora todo se me encogió, se me metió para adentro después de la operación. Pero puedes hacer esto. No sé. Porque lo harán ¿verdad, Rally? Bueno. ¿Y esto? Señores, si yo no me río de mí, a mí no me importa, yo me puedo reír de mí mismo, yo no tengo ningún problema. Yo estoy seguro de lo que soy. ¡Bravo, Raúl! ¡Te queremos, Raúl! Todos debemos de ser así. Hacer esto. Sí. Tú lo puedes hacer, Raúl. Claro. Porque hay gente que le molesta, hay gente que tú le dices, oye, deberías hacer monjar y perder de peso, deberías hacer esto, y la gente se pone brava. Oye, yo no estoy gordo. Ok, entonces tú no estás gordo. La misma esposa mía, yo le digo, Mili, no me gusta ese vestido que te estás poniendo. Entonces, el día que le digo que está bonito, me dice, ay, sí, está precioso. Esto le pasa a las actrices. Van a una alfombra y todas las que trabajan con ella se las pone y le dice, oye, qué bella luces. Y después sales en la lista de las peores vestidas porque nadie tiene los para decirle que luce feo. ¿Tú no estás en el hospital? Quiero decirle que todo está bien. Solo me estaba haciendo los dientes. Y claro que sí, Cristian. Cuando quiera hacemos un concierto. Estás en el hospital, sal de aquí ya. Mi chula, estoy bien. Qué bueno. Te estaba haciendo los dientes. Lili, mira qué popular está España en este momento. El Papa está allá, Bad Bunny está allá y la mayoría de los cantantes latinoamericanos van a estar este verano allá. Claro, y Premios Juventud va para Marbella, España. De septiembre, que lo van a ver ustedes aquí en Univisión, y creo que el Gordo y la Flaca también va a estar desde Marbella ya como una semana.